Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciclo, el periodístico de La Diaria, en el que semana a semana le traemos toda la información relativa a las elecciones nacionales. Y en el programa de hoy, un montón de protagonistas que tienen que ver justamente con las elecciones nacionales. Así es, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nati? Entre ellos, uno de ellos es Gabriel Odone, que se maneja como futuro ministro de Economía de un gobierno del Frente Amplio en caso de que la coalición de izquierda triunfe en las elecciones de octubre. Estuvimos en su oficina y estuvimos conversando tanto sobre las medidas económicas que se imagina para un próximo gobierno, como también sobre su rol político. Bien, de bien. Esta semana el tema protagonista ha sido definitivamente el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos. Distintos sectores empiezan a tomar postura al respecto, bueno, sobre este tema en particular y también sobre la seguridad en general, es que va a ir nuestra mesa de análisis del día de hoy. Y vamos a estar también con Roberto López Belloso en el espacio de Le Monde Diplomatique, hablando sobre las elecciones en Estados Unidos y la campaña y el protagonismo de Kamala Harris. También vamos a tener nuestras crónicas de campaña con la convención del Partido Nacional, que finalmente terminó eligiendo a Valeria Ripoll como compañera de fórmula de Álvaro Delgado. Y ahora, Carlos, si te parece, vamos a ponernos un poco al día sobre lo que pasó en la semana con nuestro resumen semanal. Resumen semanal. Interpelación al Mides y al INAU. Decidimos hacer esta interpelación porque la situación de INAU es insostenible, o mejor dicho, porque INAU no sostiene las vidas de los niños y adolescentes que están bajo su protección. Tenemos un sistema de protección que no protege y eso es demostrable con números y con situaciones concretas. Aquí el que pretenda no mirar el panorama realmente en toda su dimensión histórica, francamente no está atendiendo la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La capacidad del sistema para proteger adecuadamente a los niños y adolescentes de cualquier daño es una cuestión que preocupa, a todos nos preocupa. Avance sobre hallazgos en el Batallón 14. Se trata de un individuo masculino cuya estatura se encontraba en el entorno del 1,75 m y el 1,85 m y con un rango etario que va de los 43 años a los 57 años. Es importante que quede claro que los métodos que nos llevan a poder hacer estas estimaciones son métricos, son no métricos, se ha aplicado una cantidad de ciencia para poder dar esta aproximación sobre la persona. No es una determinación, esto no es determinante. Acá lo que va a marcar la identidad va a ser la prueba genética. De manera que esto es dar un poco de información, pero no determinar ya de antemano de quién se trata. Apoyos a Bordaberry. Después de anunciar su regreso a la política, Pedro Bordaberry cosechó varios apoyos. Una treintena de dirigentes de Ciudadanos, que incluye a los ministros Robert Bouvier de Ambiente y Fernando Matos de Ganadería, además de los legisladores Nivia Reich, Pablo Lanz y Walter Cervini, comunicaron su apoyo. También lo hicieron el exministro Tabaré Viera y su sector, del que forma parte el senador Germán Coutinho. Un hecho importante rumbo a estas elecciones del próximo octubre, pero yo diría mucho más que eso, rumbo a un próximo gobierno, que es lo más importante. Bordaberry y Delgado. El candidato a senador por el Partido Colorado también estuvo reunido con Álvaro Delgado. Estuvimos hablando, bueno, obviamente de la campaña, pero sobre todo de lo que viene después. Y ahí él estuvo de acuerdo con el tema del delito de enriquecimiento ilícito para combatir la corrupción. Asume que lo va a apoyar y vamos a trabajar en esos otros proyectos para ese tema, que nos parece que es muy importante. A su vez hablamos también de lo que es el plebiscito de los allanamientos nocturnos, también para apoyarlo, para coordinar trabajo, que en eso estamos muy de acuerdo todos, incluso hacer un equipo entre todos los partidos de la coalición republicana para ello. Candidatos del Frente Amplio sobre plebiscitos. También se pronunció sobre ese plebiscito el candidato frente amplista Yamandu Orsi. Una solución aislada, puntual, como fórmula para resolver el tema de seguridad, a mí siempre me llama la atención y me preocupa. Nada se puede resolver el tema aislado. Tengo la inclinación a pensar que es una especie de oportunidad para conseguir un rédito electoral a caballo de una campaña. Sobre el otro plebiscito que está en campaña, el de la seguridad social, se pronunció su compañera de fórmula Carolina Cose. Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la exintendenta de Montevideo dijo que la propuesta actual no ha logrado hasta ahora concitar los consensos colectivos que a su entender se deben conseguir en este tema. Reducción de la jornada laboral.
El PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte lanzaron una campaña para impulsar la reducción de la jornada laboral en el país. Buscan alcanzar una ley que establezca un máximo de 40 horas semanales sin pérdida de salario para los trabajadores. La dirigente del Partido Nacional, Laura Raffo, aseguró que tiene una contrapropuesta. Lo que nosotros estamos planteando es que haya libertad de trabajo. Para tener libertad de trabajo, vos como empleado tenés que tener la chance de negociar tus horarios y tu jornada laboral con tu empleador. Es una medida bastante contraria a lo que propone el PIT-CNT, que por el contrario dice vamos a regular para que solamente se pueda trabajar 40 horas independientemente de la competitividad. Gabriel O'Donnell se maneja como posible ministro de Economía de un eventual gobierno del Frente Amplio. Con Germán de Agosto, editor de Economía de La Diaria, estuvimos en su oficina y conversamos sobre varios asuntos. Bueno, muchísimo para hablar con O'Donnell, ¿no? Economista, docente, doctor en economía, ¿no? En historia económica, asesor del BID, asesor del Banco Mundial, ex socio de CPA Ferrer, también quien, bueno, se ha manifestado como adherente, ¿no? a un futuro gobierno de Orsi. De hecho, Orsi también ha dicho que sería un privilegio y bueno, O'Donnell estaría dispuesto a acompañarlo. Exacto, O'Donnell ha dicho que estaría dispuesto, Orsi dijo que sería un lujo tenerlo en su equipo de gobierno y entonces con O'Donnell conversamos sobre cómo se imagina un próximo gobierno en caso de que triunfe el Frente Amplio o más bien cuáles son las medidas que él considera que el país debería tomar para mejorar la situación económica y social y cómo se lleva también con las bases programáticas del Frente Amplio. Vamos a ver una primera parte de esta entrevista. El programa del Frente Amplio dice que hay que reforzar la imposición sobre el capital y sobre el patrimonio. Algunos sectores del Frente Amplio han hablado de impuesto a la herencia. ¿A vos te parece que ese no es el camino de, por ejemplo, explorar nuevos tipos de imposiciones o reforzar las actuales imposiciones al patrimonio, por ejemplo? O sea que yo creo que eso no es una prioridad, esa es mi opinión. En primer lugar, porque creo que detrás de esas ideas está la sensación de que hay un stock de riqueza que sería fácilmente grabable y que con eso se obtendría una magnitud de recursos. Yo no puedo ser preciso en esto porque no lo tengo estudiado a fondo, pero yo tengo la impresión de que no hay allí una fuente de recursos enormes y que al mismo tiempo modificaciones en ese sentido pueden alterar ciertos equilibrios en términos de lo que es la regla de juego y funcionamiento de la economía, que tengan más costos que beneficios. Y el argumento ese de que, por ejemplo, otros países desarrollados tienen impuestos a las herencias o impuestos más fuertes o imposiciones más fuertes, ¿en qué sentido? Yo creo que compararnos con economías de otros niveles de ingreso, con otros niveles de sofisticación en la institucionalidad pública, con administraciones tributarias potentes, es parte del error. Y te diría más, te diría un paso más. Esto es muy importante para mí desde el punto de vista conceptual. La experiencia que tenemos en la región de países y de gobiernos que han creído en este tipo de cosas es Argentina. Eso es Argentina. Lo que me parece que es una irresponsabilidad es que desde la política sería voten por nosotros porque nosotros no vamos a cambiar impuestos. Eso es... Como hace Álvaro Delgado, por ejemplo. Yo creo que eso es irresponsable por dos razones. Porque hay eventos sobrevinientes en la realidad económica que uno no controla, que son shocks exógenos, que pueden dar lugar a la necesidad de hacer que no es lo que hoy estamos visualizando ni queremos que sea lo necesario, pero podría ocurrir un evento exógeno que generara una situación fiscal que demandara un cambio de ese tipo. ¿Qué acciones, por ejemplo, identifican como claves o centrales? Pensando, por ejemplo, en dos verticales, puedes desarrollarlas como quieras, pero educación y ciencia y tecnología, por ejemplo, innovación e investigación. El punto uno es que ya no lo discutimos afortunadamente y nadie lo pregunta es la estabilidad macro. La estabilidad macro ya la tenemos todos asumida, que es un dato del problema, que es crucial para el crecimiento de un país. La estabilidad macro supone predictibilidad en materia de precios, supone no sorpresas en materia tributaria, porque no hay que pegar un manotón de abogado a las corridas porque uno tiene la situación fiscal bajo control, supone estabilidad salarial, o sea que la estabilidad macro es una precondición fundamental. Y insisto otra vez, si vos menospreciás la importancia de la estabilidad macro, es Argentina. ¿Y crees que hay unanimidad en los sectores del Frente Amplio sobre esto, que hay un consenso total respecto a la importancia de la macroeconomía? No, creo que no hay unanimidad, pero creo que todas las personas que están en condiciones de incidir en la política económica en Uruguay
de todo el espectro político están de acuerdo. O sea, por supuesto que hay gente que le pone más énfasis, que no le pone menos énfasis, hay gente que se resiste más, hay gente que lo discute más. Salvo que haya un superciclo de precios internacionales, el poder crecer a mayor ritmo, que es crucial para financiar el estado del bienestar que precisamos, requiere de acciones propias. Y ahí los dos capítulos que vos mencionaste son cruciales. Precisamos, además de por muchas razones, mejor educación. Las razones principales por las que precisamos mejor educación es por igualdad de oportunidades, por dar mejor calificación a la mano de obra para que la gente se pueda ganar, tenga mejores empleos y tenga mejores fuentes de ingresos. El punto de darle más educación supone darle más libertad, más opciones para decidir, más espíritu crítico, mejores reglas de convivencia y demás. Eso es la principal razón, pero también es porque eso nos ayuda a crecer. ¿Qué te imaginas que deberían ser las directrices que orienten el cambio en lo que tiene que ver con la inserción internacional? Yo diría, nosotros pertenecemos al Mercosur y por lo tanto esa idea de salirse del Mercosur es una idea entre provinciana e ingenua que este propio gobierno fue experimentando en carne propia a medida que transcurrió, de que no era tan sencillo. O sea, Dino me dijo, mirá que no tenemos una cola de países esperándonos para firmar tratados con nosotros. Y yo creo que eso es una gran verdad. Muy interesante, ¿no? Cuando decía de poner el énfasis en la educación, ¿no? Y subrayaba, por sobre todo, como algunas observaciones, ¿no? Más oportunidad, más calificación, más libertad, más espíritu crítico, más producción, ¿no? De cara también a ese otro lado. Y también cuando señalaba esa aclaración de que para él es irresponsable decir que se va a cambiar la estructura tributaria como han prometido otros candidatos, ¿no? Algunas observaciones. Sí, lo que sí sugirió durante la entrevista, que está en la nota de la diaria, tiene que ver con las exoneraciones tributarias. Dijo que habría que revisarlas, es una propuesta concreta que tira, pero es muy firme en oponerse a impuestos a la herencia, por ejemplo, ese tipo de mecanismos, y también en su opinión sobre el Mercosur es firme en el sentido de rechazar esa idea que cada tanto se reflota por parte de algunos actores políticos de que es necesario que Uruguay salga del Mercosur. Él dijo que es una idea provinciana e ingenua. Y hablamos, como decíamos también al principio, sobre más una cuestión, toda la dimensión política, ¿no? que está ya en juego. De hecho, O'Donnell ya está confrontando con algunos actores relevantes del gobierno, está adoptando ese rol, y le preguntamos si qué piensa él sobre esas cuestiones que se dicen un poco de manera subterránea respecto a que él no es un hombre de izquierda. Vamos a ver lo que nos dijo. ¿Has pensado, por ejemplo, cómo afrontar los costos económicos de una eventual aprobación del plebiscito de la Seguridad Social? Te confieso que no. Te confieso que es algo que me preocupa, que lo hemos discutido con el conjunto de colegas con los que conversamos habitualmente y que es algo que vamos a ir intentando encontrar la manera de pensar sobre ello de manera tal de tener previsto qué deberíamos hacer o qué cosas deberíamos hacer si esto prospera. Te quería preguntar, el Frente Amplio tiene un programa de gobierno aprobado, unas bases programáticas. ¿Cómo te llevas con ese programa del Frente Amplio? Bueno, el programa del Frente Amplio tiene la virtud de colocar en orden un conjunto de principios y un conjunto de ideas que están asociadas a esos principios, pero al mismo tiempo con un grado de generalidad como para que la implementación de cosas concretas deja bastante libertad de acción a quien le toque gobernar. Por lo tanto, en principio, en mi lectura del programa del punto de vista económico, estoy hablando del Frente Amplio, en mi caso no genera ninguna restricción y puedo perfectamente, en líneas generales, adherir a él. ¿Y cuáles te imaginas que serían las principales discrepancias o diferencias que tendría un ministerio liderado por vos y un ministerio liderado por Labat, por ejemplo? No tengo ni idea cuáles serían las cosas que Labat trataría de promover, o qué lo harían. O sea, la pregunta es... O con Azucena podemos comparar también, ¿no? Bueno, yo diría, ¿cuáles son las diferencias que hay entre un Ministerio de Economía del Frente Amplio versus un Ministerio de Economía de la coalición? Bueno, diría que hay un conjunto de puntos de contacto y hay un conjunto de diferencias. Los puntos de contacto son la estabilidad macro, son para reglas de juego claras, son la necesidad de crecer a mayor ritmo, la estabilidad fiscal como ancla de la estabilidad macro, pero la obsesión por la desigualdad y por la distribución del ingreso y por poner en el eje de las condiciones a los más desfavorecidos, creo que es un elemento central de diferencia. Pero además hay un conjunto de cosas de las primeras en las que estamos de acuerdo,
que yo diría que creo que estaríamos en mejores condiciones de hacerlas nosotros que ellos, en primer lugar, porque muchas de las reformas que es necesario hacer para incrementar la productividad, para acelerar el crecimiento, tienen una economía política compleja, porque suponen tener mucho cuidado en cómo se conduce el proceso en términos de no afectar puestos de trabajo o en términos de proteger a los trabajadores en el proceso de transición, y creo que la sensibilidad que una política de izquierda tendría para hacer este tipo de cosas es de otro calibre, no porque yo esté considerando que hay una insensibilidad del otro lado, sino simplemente porque nuestra matriz ideológica hace que nosotros seamos mucho más cuidadosos en cuidar estas cosas que los que miran esto con la idea de que el derrame finalmente lo deseable. Ha dicho en otras entrevistas que, bueno, en realidad un ministro de Economía es una persona de confianza del presidente, que así ha sido tradicionalmente, y así como el ministro es una persona de confianza del presidente, me imagino que el presidente debería ser de confianza del futuro ministro. ¿Por qué tenés confianza vos en Orsi? Bueno, es asimétrica esa confianza. La confianza que deposita el presidente en un ministro es una confianza técnico-política que es debe ser fácilmente modificable ante circunstancias sobrevinientes políticas o económicas. Por supuesto, si no tenés desde el punto de vista personal confianza en el presidente, no podés trabajar con alguien. Ahora, ¿cuáles las razones por las cuales yo tengo esta acción? Yo he conocido a Yamandú en los últimos años, creo que es una persona que tiene un conjunto de atributos que son importantes. En primer lugar, es una persona de diálogo, es una persona que escucha, es una persona que tiene la virtud, que creo que no es frecuente, de ser muy consciente de las cosas que sabe y las que no sabe, y saber eso parece es una trivialidad, pero no es una trivialidad. Está lleno de gente en este mundo que cree saber de cosas que no sabe nada, y por lo tanto se vuelve altamente riesgoso su accionar, porque toma decisiones o hace declaraciones ignorando cuán ignorante es. Yo creo que Yamandú es exactamente lo contrario a eso. Entonces, quienes somos de izquierda y somos socialdemócratas, creemos firmemente en economías de mercado basadas en políticas intervencionistas y regulacionistas de políticas públicas, pero con democracias de partidos y con rotación en el poder. Eso es lo que caracteriza a una persona que es de izquierda como la que soy yo. Y ahí no le cedo, y además no le cedo la izquierda a nadie. No creo que no haya nadie más a la izquierda que yo en lo que acabo de decir. Ni que yo o los que piensan como yo. Además de elegir las fórmulas presidenciales y el Parlamento Nacional, en octubre los ciudadanos y ciudadanas van a tener que resolver en torno a 2 consultas populares. Una de ellas tiene que ver con la seguridad social y la otra es sobre allanamientos nocturnos, que implica que la policía, con orden de un juez, puede ingresar en un hogar de noche. Eso es básicamente lo que está propuesto aquí, y para discutir sobre ese tema recibimos hoy con mucho gusto en nuestra mesa de análisis a Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas. ¿Lo dije bien, Diego? Perfecto, del Ministerio del Interior, bienvenido. Muchas gracias. Martín Fernández, abogado penalista, docente de la Facultad de Derecho y también integrante de IELSUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Martín, por venir. Y Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio. Vamos a estar conversando sobre este tema. Primero vamos a explicar un poco en qué consiste este cambio que se va a plebiscitar en octubre. La Constitución Nacional, en el artículo 11, establece que el hogar es un sagrado inviolable y que solo se puede entrar a él con autorización de su jefe, y en caso de haber allanamientos tienen que ser de día y con orden judicial. El cambio que se está proponiendo lo que hace es eliminar, digamos, las referencias al día y la noche y cambiar la palabra jefe por morador. Es un cambio que propuso el senador del Partido Nacional, Carlos Cami, y que tuvo el apoyo de los legisladores de la coalición oficialista y también del PERI. Antes de empezar con esta discusión sobre este tema, y para la cual nuestros invitados van a proporcionar algunos insumos, vamos a escuchar lo que decían algunos actores políticos sobre este tema. En primer lugar, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. No, creo que hay que adoptar una postura, pero también tener una alternativa. Digamos, nosotros, así como está, no consideramos que este plebiscito constituya un avance en la seguridad pública nacional. Más bien es una medida que le suena bien a la gente, pero no resuelve los problemas de la gente. La mayoría de los países es verdad que tienen esta posibilidad de intervenir en la noche, de poder entrar en los hogares en la noche, pero también es verdad que lo utilizan muy poco. Con lo cual, tal vez sería mejor definir qué es un hogar
como planteaban algunos diputados en el periodo actual, y no cambiar la Constitución para permitir que en cualquier hogar pudiera entrar, porque la noche es muy delicada. La noche es tremendamente delicada. Escuchábamos ahí las palabras de Fernando Pereira en Ciclo, y ahora vamos a escuchar lo que decía Pedro Bordaberry, que recientemente reincorporado a la actividad político-partidaria después de la reunión que mantuvo con el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Una sola cosa no va a ayudar, pero eso es importante. Me parece que de repente no se entendió bien lo que dijeron. Ellos dijeron que no lo quieren votar pese a estar de acuerdo, porque no quieren mandar a los policías de noche al lugar donde se están cometiendo delitos como la venta de drogas, porque no pueden mandar a la policía donde se está cometiendo delitos de noche. Y eso es una barbaridad, es una claudicación como pocas veces he visto en mi vida. Si la policía no puede ir de noche, ¿qué nos deja a los ciudadanos? ¿Quién nos va a proteger? Realmente ese fundamento revela un mal enfoque del tema. Nosotros necesitamos una policía que vaya a todos lados a defender a los ciudadanos, a defender a los uruguayos. Bueno, ahora sí, Martín, Sebastián y Diego, los invito entonces un poco a, sobre todo, a aportar insumos para esta discusión y para esta decisión que tienen que tomar los ciudadanos y ciudadanas en octubre. ¿Quién empieza? Bueno, lo primero para decir es que no es algo nuevo, ¿no? Desde el primer gobierno de Frente Amplio que se viene hablando del tema de allanamientos nocturnos, es decir, va y viene esta situación de impulsar esta rebaja de una garantía constitucional que está establecida a texto expreso, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la Constitución, creo que tenemos que aportar más insumos, más datos, más discusiones relevantes para saber si vale la pena intervenir en ella o no. Entonces, desde esa perspectiva me parece que lo que no se está siguiendo es desanclar un poco las discusiones de seguridad del periodo electoral, ¿no? Se ha puesto de nuevo un tema de esta magnitud en un periodo electoral, creo que no es bueno. Porque, bueno, es evidente por qué no es bueno, porque se contamina con la campaña electoral, pasó con la baja de la imputabilidad, pasó con la campaña Vivir sin Miedo, pero más allá del momento, de la oportunidad, ¿te parece que este proyecto, esta idea de reformar la Constitución tiene elementos negativos en sí mismos y por qué? Digamos? Porque se ha expresado que es en función del narcotráfico, del narcomenudeo, y me parece que es bueno recordar que para llegar a los hogares el narcotráfico pasa por un montón de lugares antes que no necesitan de órdenes de allanamiento, como empresas, bancos, transportes, lugares donde se acopia la droga. Entonces, me parece que las dinámicas, incluso de las personas que son usuarias problemáticas de pasta base, que es a donde se ha puesto el foco discursivamente, creo que van a utilizar pasta base todo el día. Y esto lo vemos todas las personas que en el barrio ven y saben dónde está esto. Entonces, ¿qué mejor momento para intervenir, si es que se quiere intervenir de esta manera en el narcomenudeo, que cuando las personas están yendo a comprar la sustancia? Ahí hay prueba evidente de que esa sustancia está ahí. No es criminalizar a los usuarios, pero sí esa sustancia está ahí. Entonces, no parece una medida útil para combatir lo que se dice que se quiere combatir. ¿Cómo la ven, Sebastián y Diego? Yo personalmente siento, como le dije en off, que esto es una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo increíble a la que los uruguayos sometemos a nuestros vecinos y ciudadanos cada vez que sale un tema mínimamente interesante para discutir. Esto es como cuando discutimos la portabilidad numérica. El tiempo que le hicimos perder a la ciudadanía por una medida que no iba a tener ninguna consecuencia negativa, que es una medida básica que puede encontrarse en cualquier otro país del mundo. Yo le recuerdo a quienes nos están viendo que Uruguay es uno de los 4 países del mundo donde no están habilitados los allanamientos nocturnos. Los allanamientos nocturnos no son una bala de plata, no es la solución a la criminalidad, como no lo es ninguna otra medida. El tratamiento de adicciones tampoco va a salvar la inseguridad, pero sin embargo suma y hay que hacerlo por eso. Esto es igual, es un instrumento básico de cualquier sistema penitenciario, cualquier sistema penal y cualquier policía del planeta. Hoy hacemos ya allanamientos nocturnos, no los hacemos en viviendas, los hacemos en empresas, los hacemos en galpones, los hacemos en boliches. No los podemos hacer en viviendas porque la Constitución de 1830 lo prohíbe, por una razón que era que en aquel momento no había luz eléctrica
y por tanto el Estado le garantizaba a la ciudadanía que nunca iba a ir por la noche cuando no se pudiera saber quién era el que estaba tocando la puerta. Ya no es la razón de hoy. Es una medida que es excepcional, es decir, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Alemania, en Noruega, en Dinamarca, se hacen allanamientos nocturnos siempre y cuando el riesgo no sea tal que permita de alguna forma decir, bueno, mejor lo dejamos para el día. O al revés, cuando el riesgo de fuga o cuando el riesgo de pérdida de evidencia es muy grande y conviene hacerlo de noche, se hace de noche. Es excepcional, no es algo para hacer todos los días, se va a hacer igual que en los demás países con la autorización de un juez, las garantías están dadas, no hay ninguna razón para discutir esto, pienso yo, salvo por el hecho de que, lo digo con todo respeto, creo que la oposición se opone a cualquier cosa que provenga del gobierno. Y la prueba de eso es que el exministro Bonomi, Julio Guarteche, el director de la policía durante la época del Frente Amplio, el presidente José Mujica, Jorge Díaz, quizás el futuro ministro del Interior del Frente Amplio, todos estuvieron a favor hasta que el gobierno lo planteó. Y ahí de repente están en contra. Yo estoy un poquito entre sorprendido y preocupado. Sorprendido porque escuchar a un integrante del gobierno que una próxima reforma, una posible reforma a la Constitución sea una pérdida de tiempo. Yo entiendo las diferencias que hay entre los diferentes elencos de gobierno y entiendo que este es un tema muy complejo. Pero bueno, me da la impresión de que todavía a nivel del oficialismo no hay como un libreto único con respecto a esta propuesta de reforma constitucional de los allanamientos nocturnos. Preocupado también porque va a ser la tercera elección, tú lo decías, Natalia, que una propuesta relacionada a la seguridad pública está sometida a una propuesta de reforma constitucional, ¿no? La baja en el 2014, Vivir sin miedo en el 2019 y ahora vamos a una tercera. En caso de que esta propuesta no salga, ¿no? Que creo que es difícil que salga, pero bueno, eso podemos estar más cerca en octubre y analizarlo. Sería la tercera oportunidad en que el elenco político, el sistema político le propone a la población una medida de estas características que eventualmente la población rechaza. Por otro lado, hay una cuestión de números. Como bien decía Diego, hoy la policía realiza allanamientos. Cuando fue el ministro del Interior a la Comisión Permanente en el mes de enero, tiró algunos datos en el Parlamento y decía que por año se hacen en el entorno de 2.000 allanamientos, se cerran en el entorno de 1.000 bocas de pasta base al año. El promedio de lo que se recolecta de sustancias ilícitas en un allanamiento es entre 50 y 60 gramos. Entonces, con tantos allanamientos que se hacen en un año, con tantas bocas que se cierran y con lo mínimo que es 50 gramos cuando estamos enfrentando a un fenómeno económico transnacional como el narcotráfico, decir que esto puede resolver algo, me parece que seguimos por la vía, yo lo señalaba el otro día en otra entrevista, de seguir contaminando y bajándole el nivel a un debate que es crucial. Este es el principal tema que preocupa a la población y seguimos por esta vía, como me parece, inauguró en el 2008, en aquel entonces el senador Bordaberry, de contaminar el debate sobre la seguridad pública. Ahora lo sigue haciendo porque otra vez vuelve con que el Frente Amplio rechaza esta medida. Nosotros rechazamos la utilización de esto como si fuera una solución a la gravísima situación que estamos viviendo ahora en materia de inseguridad y narcotráfico. Pero al mismo tiempo se rechaza la medida, ¿no? Sí. Martín decía recién, bueno, no es útil, él consideraba que no es útil. En el caso del Frente Amplio, ¿cuál es el argumento para rechazar? Pensamos que desvía la atención de una necesaria discusión de mayor nivel, como la que en algún momento incluso protagonizó Diego con la discusión de la estrategia de seguridad integral y preventiva. Ese tipo de diálogos, bienvenidos y a continuarlos. Ahora, embretarnos ahora a una discusión partidaria acerca de quién está a favor y quién está en contra de esta propuesta de reforma constitucional, me parece que no es lo que la ciudadanía está esperando de los políticos, que nos pongamos a discutir ahora sobre esto. Eventualmente hubiera sido más útil una discusión por vía legal, ¿no? Para discutir los alcances del término del hogar y no una reforma constitucional, pero quien inició este camino es un senador del Partido Nacional y del Partido de Gobierno. Diego hablaba sobre el tema de la implementación, ¿no? Y la cuestión de, bueno, los jueces, los fiscales, aclarando que esto es por orden de un juez. Un penalista, Juan Faúndez, planteó que él consideraría que si esto se va a llegar a implementar, imaginémonos que la reforma triunfa, la propuesta de plebiscito triunfa, se cambia la Constitución y esto se implementa, él consideraba que debían establecerse turnos nocturnos para los jueces y los fiscales, cuestión de dar garantías de procedimiento. En términos de implementación, Diego, te pregunto a vos específicamente, ¿te parece que habría que
generar ese tipo de garantías, establecer otro tipo de cambios que te parezcan necesarios de procedimiento o legales. Sí, por supuesto. Es decir, tenemos cuerpos especializados en este tipo de operativos que ya realizan de vuelta allanamientos nocturnos, que tienen cámaras, que tienen todos los recursos materiales y humanos y capacitación y formación para poder llevarlos adelante. No los haría cualquier cuerpo policial, los harían aquellos cuerpos policiales específicamente entrenados para ellos. Y a su vez tenemos que, como bien decís, dar todas las garantías en materia fiscal, en materia penal, para que esto se pueda hacer de la mejor manera. De vuelta, lo hacen todos los países del mundo. Lo hacen los argentinos, los chilenos, los brasileros. No es un tema de discusión allá. Seguro que ninguno de ustedes me puede decir que es un tema de discusión en ninguno de los países vecinos. Si lo pueden hacer ellos, ¿de verdad no lo podemos hacer nosotros? ¿No será simplemente que no queremos? ¿Y cómo evalúan la oposición de los sindicatos policiales que han dicho, bueno, que es un riesgo para la policía, que no tienen equipamiento suficiente o capacitación? ¿Cómo están viendo un poco esos cuestionamientos? Me parece que los sindicatos hacen su labor, que es proteger a sus miembros, ¿no? Toda operación policial, todo trabajo policial conlleva riesgos, y lo que nosotros queremos y lo que quieren los mandos policiales y lo que quieren los propios policías siempre es minimizar el riesgo lo más posible. Y acá va a ser igual. Es decir, si hay un riesgo alto para ese operativo, entonces no se hace. De hecho, es como han dicho algunas veces quienes se oponen a esto, es una medida excepcional. Pero eso no significa que no sea importante, que no sume. Si yo mañana tengo evidencia de que Marcet está aquí en Montevideo y me entero por la noche, no le puedo dar 10 horas para que elimine toda la evidencia. Tengo que entrar, punto. Salvo que el riesgo sea muy alto, pero si no, tengo que entrar. Y de vuelta, si lo hacen todos los demás cuerpos policiales, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué poner ese obstáculo? Creo que es importante pensar esta discusión desde el punto de... Yo no pertenezco a la oposición y he tratado de trabajar el tema, incluso como decía hoy, desde el primer gobierno del Frente Amplio, en el cual estaba como muy intensa la cuestión del allanamiento nocturno y hubo varias oposiciones a que saliera esa iniciativa. Pero creo que hay que cambiar la discusión porque primero hay que presentar evidencias de que esto funciona. Creo que en términos de seguridad pública, y Diego es un experto en el tema, es importante tener en cuenta que primero hay que presentar datos, hay que presentar evidencias, dónde funciona, cómo lo implementaron, cuántos allanamientos son realmente efectivos, cuánta cantidad de drogas y ahí implementar el cambio. Acá en Uruguay somos campeones en hacer transformaciones normativas o en los cuerpos legales y luego ver cómo lo hacemos, ¿no? A la uruguaya, o vemos cómo lo solucionamos. Creo que es un buen momento porque hay consenso en los partidos políticos en muchas discusiones en las que he participado y escuchado, de que hay que, reitero esta idea de desanclar los debates de la seguridad pública de los temas electorales. Y por otra parte, comenzar a trabajar basados en evidencias. No es una evidencia que en 197 países del mundo esté, porque podría decir con esa misma línea de pensamiento de que el narcotráfico triunfa todos los días en el mundo y en todos los países también. Entonces, si es una medida que contribuye, bueno, no se ve la contribución o no se ve el favorecimiento a la gestión del tema de las drogas. Entonces, me parece que creo que tenemos que plantearnos en este sentido. ¿Es útil seguir discutiendo iniciativas descolgadas en términos electorales y es útil seguir discutiendo iniciativas sin evidencia científica, producción de la academia, investigaciones de corte criminológico, sociológico, etcétera, que aporten datos para hacer esa reforma después? ¿No hay evidencia de que los allanamientos nocturnos, le pregunto a ustedes que son los expertos, beneficien en algo a la gestión de la seguridad pública? Pero es que no puede haber porque no están habilitados. No, en otros países me estoy refiriendo. Y sí, pero es decir, creo que no se precisa un estudio científico para demostrar que de vez en cuando hay que entrar a una vivienda para encontrar evidencia para procesar a una persona. Es de sentido común, simplemente. Hay toda una cuestión de los riesgos, ¿no?, que se pone también en la discusión. Vos mencionabas, Diego, los riesgos también. ¿Cuáles serían los riesgos que ustedes ven en este tipo de procedimientos? Ya sea porque están a favor de la propuesta y para controlarlos, o ya sea porque están en contra y consideran que eso hace que la propuesta no sea beneficiosa, digamos. ¿Puedo decir una cosita más cortita? Yo estoy muy de acuerdo con Martín y con Sebastián en que este tema realmente no nos permite hablar de lo más importante. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, me parece que la solución para eso es aprobar esto de una vez.
es dejar de discutir esto hasta octubre, simplemente decir, che, habilitemos esto, hagamos lo que hacen los demás países y se acabó la discusión. A partir de ahí se puede generar evidencia empírica y podríamos discutir de otras cosas. La única razón por la que está esta discusión es porque hay quienes se oponen a la medida. No hay más. A mí me encantaría que esto se apruebe y ya no va a haber más excusas. Nadie va a poder decir que no combate el narcotráfico por los allanamientos nocturnos. Bueno, pero es que justamente la idea de sostener que no se puede combatir el narcotráfico porque no se permite el allanamiento nocturno está muy atada de la mano a que siempre necesito algo más para gestionar esto. Y lo que se necesita es un cambio de política fuerte en el sentido de política de drogas y política de seguridad. ¿Y por dónde se va a ir? Hay iniciativas de regulación de pequeños mercados, hay otras iniciativas que sí vienen acumulando evidencia y que sin embargo Uruguay no se plantea continuar en esa línea. Yo voy por otro lado, entiendo y creo que es rescatable buena parte de los argumentos que se han dado aquí, pero yo reconozco tanto en Diego como en Martín, uno un doctor en Derecho, otro un doctor en Ciencias Sociales, que tienen un nivel y una densidad como para discutir estos temas. Ahora, cuando la política utiliza discusiones de temas complejos, densos, argumentos que son de 140 caracteres, la evidencia y el primero que pierde es, primero la verdad y segundo, quien se queda sin buenos insumos es la ciudadanía para tomar decisiones. Yo puedo discutir aquí, intercambiar cómo avanzar en la dirección de lo que mencionaba Sanjurjo, en realidad decir, bueno, avancemos en diálogos para tratar de acotar los márgenes de maniobra del narcotráfico desde diversos puntos de vista. Estoy totalmente de acuerdo y lo suscribo. Ahora, cuando el tiroteo político, y Martín lo señalaba, además en un momento electoral se cruza nada más y nada menos que una reforma de la Constitución y que se nos presenta esto en los términos un poco como al final se manejaba, decir, bueno, ¿por qué hay gente que se opone? No, a mí yo lo que me opongo es a que se deteriore y se diluya la calidad del debate en un tema que nos va a la vida como la seguridad pública, en un tema de sí o no a una reforma para permitir algo que es técnico, porque ahí yo no sé si hay dificultades desde el punto de vista técnico del mecanismo. Acá va a haber un responsable del operativo, va a haber un oficial de justicia que va a decir sí o no, y se va a hacer con el profesionalismo con que hoy se hacen los allanamientos. Yo no veo problemas de ese punto de vista. Ahora, la política está contaminando este debate y no le estamos dando buenos insumos a la población para decidir. Sebastián, Diego y Martín, muchísimas gracias por estos minutos en ciclo y seguimos con más información. Gracias. Muchas gracias. El pasado sábado en el Club Atenas, Valeria Ripoll fue finalmente y oficialmente confirmada como la compañera de fórmula de Álvaro Delgado. Allí los convencionales levantaron la mano y votaron no solamente su adhesión a Valeria Ripoll, sino también su adhesión al programa de gobierno nacionalista. Allí estuvo el equipo de ciclo para traerles todos los entretelones en esta crónica de campaña. Orgullosamente blancos. Hoy más que nunca decimos ¡viva el Partido Nacional! Valeria representa a la mayoría de la gente. Sí. Es una persona luchadora, muy familiar. O sea, me resulta una fórmula familiar. Me gusta mucho cómo se dirige al pueblo. Creo que Álvaro es seguir la línea de crecimiento y para el segundo piso transformaciones que queremos en el Partido Nacional. Esa noche del 29, ese día que va a ser inolvidable para mí, en mi vida, no me voy a olvidar nunca. Y esas fotos que pasan por delante, que están en mi cabeza, en mi memoria, de ver a mi familia, de ver a mis hijos, y cada vez que lo menciono, la verdad, se me llenan los ojos de lágrimas. Les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por la confianza, por el apoyo. Muchas gracias de corazón.
Es una mujer que me representa y que la respaldo totalmente. Me representa porque la noto una mujer de calle común como yo, una mujer que está al día a día viviendo las mismas cosas que una mujer común, una ama de casa común. Es el que ha estado en los momentos más difíciles siempre dándonos la cara. Cuando estábamos en pandemia lo veíamos todos los días con esa preocupación y dándonos para adelante, sacándonos esa presión que teníamos. Tengo los mismos problemas y la misma vida que la mayoría de los trabajadores de este país. Tengo cuentas, sí. Pago alquiler, sí. Y eso no es un demérito. Eso no es un demérito. Me podrán golpear una y otra vez y atacar una y otra vez. Y una y otra vez me voy a levantar. Y ahora hay una base firme para poder seguir con ese segundo piso de transformaciones. Y quién mejor que Álvaro, que estuvo desde el día 1 en este gobierno actual. Entonces, no hay nadie mejor que él con el conocimiento de estos temas que se han tratado durante todos estos años para darle continuidad a lo que ya comenzó. Y me quiero detener particularmente en Álvaro. A Álvaro no lo conocí por la política partidaria. No lo conocí por mi actividad sindical. Lo conocí por el tema, que es mi tema de vida, más que militancia, que tiene que ver con la discapacidad. Álvaro no solo se involucró y nos escuchó, no solo nos recibió en plena pandemia cuando había 1000 urgencias, sino que además se interiorizó, se preocupó y hizo, que es lo más importante, lo que necesitamos quienes vivimos esas cosas. Ver políticos que no solo te golpeen el hombro y te escuchen, sino políticos que realmente hagan. Álvaro es la representación de ese militante de toda la vida, del blanco, del que tiene esa simbología, del que va siempre a Masoyer, del que militó desde los 16 años. Y yo no voy a venir acá a decirles que yo soy blanca, yo soy nacionalista, eso sí soy, eso sí soy. Ahora, tenemos que hacer historia con mucho más fuerza, porque es más desafiante, ¿no verdad? Hacer historia en esta elección implica reelegir el gobierno. Reelegir el gobierno y eso lleva implícito un desafío, que es un desafío obviamente basado en lo que hicimos, pero sobre todo un desafío militante de explicar, de estar, de recorrer. Porque miren que el objetivo de muchos es ganar, por ganar mismo. El objetivo nuestro no es ganar. El objetivo nuestro, téngalo bien claro, es gobernar. A eso nos vamos a dedicar. ¿Están dispuestos a asumir este compromiso? ¿Sí? Bueno, entonces vamos para adelante, solo para adelante. Gracias por la confianza. ¡Viva el Partido Nacional! Y Comercial va por lo mejor está por venir. Bueno, Carlos, una convención del Partido Nacional que pensamos que iba a ser, quizás iba a tener un poco más de crispación, porque en la previa se especulaba sobre que algunos militantes podían llegar a no votarla. Finalmente fue solamente un militante que no votó y además se manifestó sorprendido después, dijo, bueno, pensé que no iba a ser el único, pero fui el único, y se notaba la gente bastante contenta con Valeria Ripoll. Totalmente, ¿no? Adhesión. Si una Valeria Ripoll, que recordemos, había sido designada o nombrada en primera instancia con abucheos, pero que aquí se le veía algo emocionada, ¿no? En su discurso, dejando bien en claro que no es blanca, que es nacionalista, y también un Álvaro Delgado subrayando una y otra vez algo que vamos a escuchar a lo largo de toda la campaña, que es ese segundo piso de transformaciones. De hecho, hoy leía una nota donde subrayaba también eso de reelegir un rumbo, reelegir un gobierno. Es como, bueno, se plantea en esta idea de continuidad electoral. Tenemos mucho más ciclo por delante. Seguimos.
Está con nosotros Roberto López Belloso, director de Le Monde Diplomatique Uruguay, para meternos en el análisis de la política internacional y la novedad electoral. Tiene que ver con Estados Unidos, por supuesto. Habrá elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre y esta semana además hubo bastante movimiento dentro de la agenda electoral. Hubo movimiento, sí. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, Roberto, nuevamente. El movimiento principal fue la designación del compañero de fórmula de Kamala Harris, que viene a coronar unos días bastante agitados para quienes están siguiendo la agenda política electoral estadounidense. Agitados, vamos a hacer una breve recapitulación. Abandona la carrera presidencial Joe Biden, no postula a la reelección debido a sus problemas cognitivos evidentes, deja su lugar a Kamala Harris, su vicepresidenta actual, y se produce un despegue del Partido Demócrata en las encuestas. Ese despegue podría ser simplemente el efecto enamoramiento de ese comienzo del ingreso de una persona muy vital, con mucha distancia semiótica entre ella y el anterior candidato. Pensemos que es una mujer 20 años más joven. Por lo tanto, aquella estrategia del Partido Republicano de mostrar al candidato demócrata como el anciano, casi senil, se volvió en su contra. Porque ahora Kamala Harris tiene 18 años menos que Donald Trump y por lo tanto ya quien tiene que dar un poco cuenta de si está calificado por razones de edad o de deterioro cognitivo es Trump. Y Trump ha mostrado además cierta molestia con ese cambio, ¿no? Ese reordenamiento que tuvo que hacer en su propia campaña. Se sintió muy incómodo. Entre otras cosas porque los sondeos previos no mostraban que Harris fuera una buena candidata, incluso mostraban votando mejor a Biden que a Kamala Harris, pero una cosa es la teoría y otra cosa es ver el candidato en acción. No lo vimos que en Estados Unidos el vicepresidente no es una figura de tanta exposición como en otros países, por lo tanto quizá había un menor conocimiento de la figura de Harris por parte del gran público. Entonces, ese fue como el movimiento, el penúltimo movimiento. El último fue, luego de conocidas ya las encuestas, en las cuales Kamala Harris estaba un par de puntos por encima de Trump, siempre dentro del margen de error, pero no es lo mismo estar dentro del margen de error atrás que estar dentro del margen de error adelante. Y el último movimiento fue la designación del candidato a vicepresidente. Reforzar un poco la línea progresista, ¿no?, de los demócratas. Reforzar esa línea, porque por más que visto desde acá Kamala Harris parece una candidata mucho más progresista que lo que estamos acostumbrados a ver en el menú de oferta de las elecciones estadounidenses, no olvidemos que ella ha venido acompañando lógicamente las políticas de Joe Biden. Por lo tanto, en temas de política exterior sobre todo, es vista como muy alineada a la postura tradicional de Washington. Ahora busca un candidato como Tim Walz, que es más progresista dentro de la oferta demócrata y que, paradojas de la política, es muy parecido en términos demográficos al votante de Trump promedio. Es un hombre del medio rural, es un hombre que podría perfectamente ser un votante de Trump si uno lo ve antes de escucharlo, pero su trayectoria fue muy diferente. Estamos hablando de un hombre que fue maestro de escuela, que hijo de docentes, que hizo el ejército para poder aprovechar las becas que le permitieran hacer una carrera universitaria en el ámbito de la educación, que siempre dio clases en el ámbito de la educación pública. Es decir, que está muy cerca de la problemática del ciudadano de a pie estadounidense. Gobernador de Minnesota, ¿no?, al norte del país. Gobernador de Minnesota, con más de 10 años como representante, con una historia legislativa muy buena en términos progresistas. Hay una cosa muy extraña en Estados Unidos, que es que las asociaciones que defienden determinados intereses le ponen puntaje a los legisladores según cómo han votado de acuerdo a sus intereses. Bueno, las asociaciones contrarias al aborto le han puesto un 0 a la carrera de votos de este representante, y las asociaciones pro derechos de la mujer le han puesto un 100.
por lo tanto su historia resiste archivo en términos de lo que son sus políticas. Muchísimas gracias, Roberto, por estos minutos en ciclo, y llegamos así al final de nuestro programa. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20 por el canal de YouTube de La Diaria y también por la red del interior del país. Nos interesa mucho que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus me gusta y que nos hagan saber también si hay algún tema que les interesa que tratemos en ciclo. Y ustedes ya lo saben, o sea, todo esto es posible gracias a nuestros suscriptores, así que si todavía no lo son, los invitamos a pasar por la página de La Diaria y ver los distintos planes para apoyar proyectos como este. Si sos votante por primera vez, elegí informarte, es lo que te propone La Diaria, te es una suscripción gratuita para retirar, así que ponete en contacto con nosotros para hacerte esa suscripción. Nos encontramos el próximo jueves. Nos vemos, Carlos. Que anden bien.